Creo que ahora entenderá el por qué hay parte de su partido Nuevas Ideas pidiéndole que en este momento escuche y reconsidere cuál yo soy testigo que se cobraban $10,000 por abrir una cuenta Bitcoin en El Salvador. Buenos días, salvadoreños. Un gusto dirigirme a ustedes, como siempre. Y bueno, bienvenidos a este nuevo set. He tratado de acomodarlo un poco para que haya más luz. También vamos a hacer grabaciones cerca o en el otro anterior set para que ustedes sepan y se sientan familiarizados. Espero les guste cualquier comentario, si, qué sé yo, de pronto mucha fruta y les da hambre en las mañanas, me lo hagan saber en los comentarios. Esta semana ha sido una semana muy loca, ha pasado de todo, literalmente de todo lo que uno no se esperaba que pasara. Vamos a empezar por un país muy distante, a 15,000 kilómetros de distancia de El Salvador, Corea del Sur. Y es que esta semana hubo un intento de golpe de Estado en Corea del Sur. El gobierno intentó, o el presidente intentó derrocar a la Asamblea Legislativa. ¿Les suena? ¿Les suena conocido este caso? En unos momentos les voy a mostrar lo que ha pasado en las redes para que se den cuenta de Corea del Sur, pero que sepan que es hasta cierto punto una imagen de lo que ha pasado y podría incluso pasar en El Salvador. Ya vieron ustedes que Nayib Bukele ha insistido en derogar la ley de la minería. Sí, aquella persona que antes se oponía a la minería y que incluso lo puso en el plan Cuscatlán, ahora quiere el apoyo popular y de los diputados y de todo el gobierno y de todo El Salvador para volver a tener la minería y contaminar nuestros ríos. Vamos a tocar también ese tema. Corea del Sur. El país muy democrático, ha trabajado mucho la democracia en los últimos años. Sin embargo, hace unos días, aproximadamente hace 4 días, hubo un intento de golpe de Estado. El presidente de Corea del Sur ordenó a las tropas ir y apresar a los legisladores de la Asamblea Legislativa o el Congreso Nacional en Corea del Sur. Cosa que pues no le fue tan bien. Como ustedes pueden ver acá en Twitter, oh, perdón. Es mi primera vez haciendo este tipo de video, así es que ya iré mejorando en irles mostrando live lo que está pasando y también para que sepan que este video pues casi que no ha sido editado. Lo que pasó fue que los soldados intentaron irrumpir en el Congreso, pero sin éxito, porque un grupo de ciudadanos, como esta jovencita, ahí la vemos peleando contra los soldados valientemente, pues se rebelaron y no permitieron a los soldados que estos entraran al Congreso. Casi que un recordatorio de lo que el pueblo puede lograr si se opone a la autoridad. He desconectado ya las alertas para que no se escuchen. Y aquí tenemos más reacciones, más gente, y durante todos estos días han habido protestas ahora en contra del presidente para que dimita. Todo esto pasó curiosamente porque la esposa del presidente apareció con unos bolsos de lujo que había recibido de regalo, que se sospechan son por proyectos concedidos a ciertos empresarios, por parte del gobierno, obviamente. Imagínese usted, si en este país con tanta democracia pasan este tipo de eventos solo porque un bolso se sospecha, ojo, se sospecha que ha sido entregado a manera de mordida, como diríamos los salvadoreños, por un proyecto que no tendríamos que hacer nosotros en El Salvador. Ahora que sabemos que nuestro dinero se ha ocupado para comprar un helicóptero, pero no hay dinero para las escuelas y mucho menos para los hospitales. Bueno,
Pero vamos ahora al tema de la minería. Veamos lo que usted lo puede ver en Radio YSKL. Nos muestra. El presidente Nayib Bukele confirma que solicitará la derogación de la ley contra la minería. Asimismo, anunció un plan para limpiar, ojo, el 95% de ríos que según estudios han sido contaminados desde años. Ojo, el decir que el 95% de los ríos que según estudios han sido contaminados desde hace años, eso es hasta poco. Parece que fuera el 100%. ¿Qué río en El Salvador no tiene una comunidad que se ha puesto al borde del río? ¿Cuántas de estas comunidades tienen sistemas adecuados para el desecho sólidos? Es decir, para el baño, un acueducto, un drenaje, llámele como le quiera llamar usted. En San Salvador hay muchas comunidades que carecen de ello, en el escalón mismo. Creo que no hace falta ir a alguna parte del Salvador en helicóptero para darse cuenta de ello. Pero veamos lo que Nayib tiene que decir acerca de la minería y sus argumentos de por qué deberían los diputados de aprobar la minería. Nosotros ahorita anunciamos hace unos días que íbamos a enviar a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la prohibición de la minería en El Salvador. Y hubo mucha oposición inmediatamente, porque la gente dijo, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo les pregunté, bueno, pero si no hay ningún país en el mundo que la prohíbe. Es decir, acá hay varios países. Yo les pregunté, ¿a quién les ha preguntado? Disculpe, señor presidente, pero usted lo que ha hecho es anunciar que quiere volver a legalizar la minería para hacerse rico usted, pero no he escuchado a nadie. Hasta el momento lo único que ha hecho es presentar vagos argumentos de por qué tendría que hacerse, pero no cómo lo ha pensado hacer. ¿Ha recibido acaso el gobierno una oferta de alguna empresa? Verán ustedes, cuando el gobierno planea hacer algo, tiene que presentar el proyecto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que estos presenten un plan de adquisición de las posibles empresas que pueden ofertar ese tipo de servicios o que pueden desarrollar esa industria en El Salvador. Es decir, elabora un plan para captar inversionistas bitcoins, por ejemplo. Elabora un plan para reactivar la minería en El Salvador. La pregunta es, ¿elaboraron ese plan? Porque hay dos maneras que esto se puede lograr. Uno, que un empresario se acerque al gobierno de El Salvador y le diga, quiero invertir en El Salvador en la minería, y hay unas maneras ecológicas entre comillas, las cuales pues podrían funcionar en El Salvador, pero obviamente necesito que se legalicen de nuevo. Y entonces esa idea podría procesarse en el gobierno. Pero lo ideal es que nos cuenten, porque ¿quién nos garantiza que eso no sea como lo de Turquía o que eso no sea como lo del Bitcoin? Muchos diputados de la Asamblea Legislativa me han expresado a mí personalmente que no están de acuerdo en la minería. Es más, le piden al presidente que por favor, en esta ocasión, aprenda a escuchar. Cuando se aprobó el Bitcoin, a muchos de ellos no se les dejó hacer ni siquiera una sola pregunta. Y las preguntas, las pocas que se hicieron, se ignoraron. Es más, recibieron dos borradores diferentes en las comisiones en las que se iba a discutir el Bitcoin. El día que el Bitcoin se iba a aprobar, el documento que ellos aprobaron era totalmente diferente al que había salido de la comisión que estudiaba el Bitcoin. Le pregunto a usted, señor presidente, ¿es acaso eso ser transparente? Creo que ahora entenderá el por qué hay parte de su partido Nuevas Ideas pidiéndole que en este momento escuche y reconsidere
Sigamos viendo. representados en este salón, y hay otros más que son miembros de la GAP, y no hay ninguno de esos países que prohíba la minería. No hay ninguno del mundo. Yo les dije, pero denme un ejemplo de otro país más, de verdad, para poder comparar. No pudieron dar ninguno. Y la realidad es que entiendo la preocupación, esa. Que no exista ningún país en el mundo no quiere decir que las realidades sean las mismas. Pero bueno. Porque es el 95% de sus aguas contaminadas. 95%. Entonces la preocupación es, bueno, si ya estamos contaminados al 95%, imagínense si le contaminamos más. Entonces vamos a quedar 97 o 98% contaminados, que debe ser peor que 95%. Pero la realidad es que cuando uno tiene el 95% de los ríos contaminados, no debería estar enfocado en salvar el 5% restante, sino en recuperar el 95% que se perdió. Es decir, si tuviéramos el 95% de los ríos limpios, entonces sí nos podemos enfocar en mantener el status quo. Primero, ¿cuántos de estos ríos? Porque una cosa es, como él dijo, han sido contaminados, y otra cosa es, están contaminados que ya ni siquiera es agua potable la que podemos beber. En nuestro país, si es cierto, el tema ambiental se ha descuidado y necesita un urgente tratamiento, tampoco la solución es no tomar medidas al respecto, porque ya tuvieron 6 años para tomar medidas al respecto. ¿Y qué han hecho? Enviar a los presos de Yo Cambio a trabajar al rancho privado de Osiris Luna. Ninguna de esas plantas de tratamiento habladas en el plan Cuscatlán se ha echado en marcha. Él no es un ecologista, como lo dice después. No tiene el argumento de los ecologistas, es que, perdón, no los ecologistas, yo soy ecologista, el argumento de los ecologistas fanáticos es que tener el 95% de las aguas contaminadas. Vamos a escuchar un poco más adelante. Dólares solo en oro, pero aparte hemos encontrado galio, tantalio, tin. Si hacemos una explotación responsable de sus recursos naturales del lago Coatepeque, el lago Coatepeque, unos 2 o 3 de kilos conocerán, es un lago precioso. Primero, los problemas de El Salvador no solo son porque la basura que está en los ríos o en los lagos no ha sido limpiada. También es porque estamos tirando mucha basura. También es porque no hay un sistema de recolección y de tratamiento de basura efectiva. Nuestros botaderos de basura aún son a cielo abierto, lo que puede e incrementa la filtración de agua tóxica en nuestros mantos acuíferos. Imagínese todo ese basurero recibiendo toneladas y toneladas de agua todos los años. ¿Cuánta de esa agua tóxica filtra en nuestros ríos, lagos y hasta en nuestros mares? ¿No creen que deberíamos de empezar por tocar estos temas primero antes de meternos a algo nuevo que ni siquiera sabemos cómo lo vamos a hacer? Porque Nayib Bukele hasta el momento no ha explicado si es que va a haber una sola empresa que va a ejecutar eso. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque oculta la información, porque así como hizo con el Bitcoin, en el cual yo soy testigo que se cobraban $10,000 por abrir una cuenta Bitcoin en El Salvador. Yo soy testigo que lo que Mónica Tajer dice es cierto. Yo soy testigo que ellos eran los que se beneficiaban de esos $10,000. Cuando en un país se aprueba una nueva moneda, no solo se aprueba que esta moneda circule, también a los bancos se le deben de proporcionar los mecanismos y las condiciones establecidas. Es decir, qué porcentaje de conversión va a tener esta cuenta, a qué oficina se le va a reportar en el Banco Central de Reserva o en la Superintendencia del Sistema Financiero. Pero estas cosas no estaban claras en el tema del Bitcoin. Así que los bancos no podían abrir cuentas de Bitcoin a los extranjeros, porque no habían indicaciones claras. Las que las podían abrir en aquel entonces era el Banco Central de Reserva.
que estaba formulando las indicaciones. Porque solo aprobaron el Bitcoin y parece ser que se les olvidó que también había que educar a los salvadoreños en qué era el Bitcoin. También había que tener una manera de recibir a todo aquel extranjero que quería invertir en El Salvador. Pero ellos trabaron todo, colocaron un embudo para asegurarse que solo sus amigos pudieran invertir en Bitcoin en El Salvador. Solo sus amigos, los que les pagaban $10,000 y los que ellos aprobaban, podían abrir una cuenta Bitcoin en El Salvador. Carolina Recinos era beneficiaria directa y por algo tienen a Juan Pablo Durán en la cárcel. Nayib Bukele habla sobre combatir la corrupción, pero a los mayores gentes de corrupción como Carolina Recinos la sigue teniendo al lado de él y dándole aún más confianza de la que ella se merece. Cuando personas, socios de Nayib Bukele, los tiene en la cárcel porque son los que él ha ocupado para poder limpiarse de sus pecados. Por eso hay mucha gente dentro del partido, secretarios, exsecretarios, departamentales, municipales, diputados, ojo, diputados y exdiputados, que creen que este es el momento en el cual tenemos que pararnos y reflexionar en que si de verdad queremos esto, ¿cuántos van a ser los impuestos percibidos? ¿Cuántos van a ser los empleos generados? Nayib Bukele habla de traer la minería a El Salvador, cuando todos sabemos que en El Salvador nadie está preparado para ser minero. En nuestro país ni siquiera tenemos el bachillerato en carpintería, que es totalmente normal en otros países avanzados. En Noruega, claro, sí tienen minería, pero ahí capacitan a sus mineros y tienes que estudiar para trabajar en las minas. En El Salvador hemos recortado el dinero para educación. Es momento de que reflexionemos si de verdad hay que decir sí a todo. Lo que estos diputados le piden al presidente es que por favor reflexione y que esta vez los escuche. Que no se haga como los diputados de noviembre del año 2021, que solo los removieron por hablar con cierta oposición. Gente que ha sido de Nuevas Ideas, pero que ha pensado diferente a usted, señor presidente. ¿Es acaso correcto o es acaso Nuevas Ideas? Porque yo, que sepa, nosotros hicimos Nuevas Ideas para recibir todo ese tipo de pensamiento, que aunque no fuera de acorde con nuestra manera de pensar, pudiera ser escuchado, porque todo aquello que contribuye al desarrollo del país tiene que ser bienvenido un poco. Gracias, salvadoreños, que sepan que la minería nos va a afectar a todos y tenemos que razonar. Los espero en el próximo programa, la próxima semana. Creo que vamos a poder grabar de 2 a 3 veces. Recuerden, se vienen más detalles. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre Walter Araujo. Bueno, él recibe un salario de presidencia. La última información que tenemos era que era de $6,000. Hay muchos diputados que no están de acuerdo en que Walter Araujo sea uno de los voceros de Nuevas Ideas y que han expresado incluso que no debería de estar dentro de Nuevas Ideas. Así es que es un movimiento aún más creciente y todo aquel que piense diferente y que piense que en Nuevas Ideas se ha llegado ese momento de pararse y de reflexionar un poco, pero sobre todo en el país, en El Salvador, pues siga viendo nuestro canal. Vamos a seguir hablando sobre corrupción, pero sobre todo vamos a seguir contribuyendo a que en El Salvador se escuchen esas voces que normalmente hemos soterrado solo porque no piensan de la manera que nosotros queremos que piensen. Nos vemos la próxima. Gracias.